y sobre todo sobre lo que va a pasar con la economía, ¿eh? Vieron que esto aparece mucho, la promesa del segundo semestre, la promesa de los brotes verdes. El gobierno venía hablando de una recuperación en B corta, bueno, ya son cada vez más los analistas que descartan la posibilidad de que esto vaya a suceder, incluso adentro del gobierno, del gobierno. El empleo, la verdad que está cayendo muy fuerte. Les decía, la CGT contabilizó más de 370.000 despidos entre diciembre y mayo. Así que hay una situación muy compleja en cuanto al desempleo. Creen en la CGT que puede llegar a 2 dígitos antes de fin de año. Esto, por supuesto, lo que hace también es pegarle al consumo, porque el consumo no solamente se explica por la variación de los salarios, sino por el total de la masa salarial. Y si hay menos trabajadores cobrando salario, hay menos trabajadores en posibilidad de consumir. Massa estuvo reunido con la CGT. Esto pasó durante esta semana. Básicamente los gremialistas querían saber cómo ve el ex ministro de Economía la cosa en este contexto, ¿no? Y Massa acercó un informe muy categórico sobre la caída del consumo, que da cuenta básicamente de la caída de ventas en supermercados, de las ventas en autoservicios, en mayoristas, pero también otros datos como el patentamiento de autos, motos, todo lo que tiene que ver con materiales para la construcción. Bueno, básicamente todos los segmentos del consumo cayendo, muchos muy por debajo de los niveles que había en el 2023. A todo esto, la situación de la industria, que es uno de los sectores más dinámicos en cuanto a la generación de empleo, y es uno de los sectores que más se termina sintiendo en la economía real, la de todos los días, es muy compleja. Ya se habla de una nueva parada de planta de Acindar, una de las 3 empresas industriales más poderosas del país, para el mes de junio. Ustedes recuerdan, nosotros abordamos bastante en profundidad el tema. A principio de año ya hubo una parada de planta. Bueno, ahora en junio parece que se viene otra parada de planta con miles de suspensiones, y sobre todo bajo una lógica de que en Argentina hoy no conviene producir. Eso es lo que están diciendo muchos industriales. Mirá, yo estoy llevando adelante tantas suspensiones porque el esquema si no es producir con costos que se dispararon muchísimo, prácticamente sin ventas, y me puedo fundir trabajando. Prefiero suspender a los trabajadores, ir liquidando lo que tengo de stock, porque por ahí hace un tiempo el esquema era el inverso, entonces me estoqueé mucho. Y la verdad que muchas industrias están hoy en ese modo, de las más importantes del país, y esto va a traer una complejidad muy relevante para los próximos meses. Yo creo que nadie le está dando la relevancia que requiere la recesión que estamos atravesando, loco. No se vende nada. En ningún segmento de la economía. No se vende, no se labura, no hay laburo. Eh, Después, viste, aparecen las cámaras de televisión sorprendidas cuando hay la publicación de un anuncio de búsqueda laboral de ayudante de cocina y aparecen 7 cuadras de cola. Bueno, esto en Argentina va a empezar a pasar. Y no es ser pájaro de mal agüero, no es tratar de sembrar el terror, es lo que va a pasar. Vos mirás los datos de la economía y está claro qué es lo que va a pasar. Decía, la CGT ya cree que antes de fin de año vamos a volver a 2 dígitos de desempleo, algo que ni durante el gobierno de Mauricio Macri tuvimos. Otras cosas a tener en cuenta es que ya en el propio gobierno reconocen esto, reconocen que no va a haber brotes verdes, no va a haber un segundo semestre como prometió Macri en algún momento y como prometió también Javier Milei. Fausto Spotorno, que es asesor de Javier Milei, un economista de Orlando Ferrer, es una consultora muy conocida, esta semana habló, nadie le prestó mucha atención, pero descartó la posibilidad de un rebote en B, y escuchen la figura que utilizó para hablar de cómo va a ser la recuperación de la economía. Dijo que va a haber una sonrisa alargada. Una sonrisa alargada. O sea, esto va para rato con un piso de actividad muy, muy bajo. Así todo, con la recesión que tenés, que es fulminante, la compra de divisa del Banco Central perdió mucha fuerza. De hecho, en mayo compró menos divisas que en el resto de los meses anteriores.
en plena cosecha gruesa. Algo que humildemente también te contamos y te anticipamos antes que nadie acá en este programa, en Con la Nuestra, que la cosecha gruesa no iba a aparecer en la velocidad y en la medida que esperaba el gobierno. De hecho, el viernes el Banco Central tuvo que vender 52 millones de dólares en medio de la cosecha gruesa. A todo esto apareció un informe de la consultora INVEC, una consultora del mercado muy reconocida, que dice que con mayor demanda de divisas en la segunda mitad del año, pues se supone que un poquito la actividad económica se va a empezar a recuperar, entonces cuando la actividad económica se recupera se necesitan más importaciones. Al mismo tiempo va a haber menos oferta, porque se supone que entras en una estacionalidad baja para la liquidación de divisas, y a todo esto seguís arrastrando todos los meses un atraso cambiario porque la inflación corre por encima de la tasa de devaluación del Banco Central. Lo que dice INVEC es que en la segunda mitad del año, aún con la recesión que estamos atravesando, el Banco Central se va a poner vendedor, es decir, va a empezar a vender las pocas divisas que se acumularon a costa de, por ejemplo, acumular más deuda comercial. Entonces ya empieza a aparecer un esquema que no cierra ni para los objetivos del propio gobierno, no importa cómo lo veas ideológicamente, sino que empieza a no cerrar para los propios objetivos del gobierno, que empieza, si querés, a descalibrarse el propio programa del gobierno. Me parece que es algo para prestar atención lo que se va a venir en una segunda mitad del año en la que no va a haber ni brotes verdes ni segundo semestre.